Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Arturo, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Me escuchas? Hola, buenos días, Milton. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en el programa y un saludo a la audiencia. No, gracias por venir siempre. Terminamos con Vicente Albornoz la entrevista hace un momento con la pregunta de el resultado electoral del presidente en el mes que subió el IVA, y yo le agregaría, en la semana que empezaron los apagones eléctricos con 8 horas de duración, y el presidente saca 9 de 11 preguntas favorables con un margen importante. Eh, ¿Es un fenómeno esto? ¿Es una cosa especial? ¿El pueblo ha madurado, como dice Vicente Albornoz? Bueno, esa es la pregunta que yo también me hago, Milton. No sé a qué se debe esta diferencia en la votación en estas dos preguntas versus las demás. ¿Hay realmente una discriminación de los ciudadanos de dos preguntas que creyeron que no les convenía? ¿Hay, o simplemente es una muestra de lo que tú dices? Empieza una caída de la popularidad del presidente justamente por lo que he señalado, ¿no? La crisis energética, la subida del IVA, y esa caída de popularidad se ve reflejada en esas dos preguntas, ¿no? Ahora, no sé, porque el apoyo a las preguntas que gana es altísimo, ¿no? Todas pasan del 60%. Y mientras que el rechazo igual es altísimo, ¿no? Claro, Es que se revierte en las dos preguntas, claro. en esas dos preguntas. Entonces, sí me queda la duda sobre cómo votó la gente, porque como ha sido aquí usual en el Ecuador y en general en Latinoamérica, las consultas populares siempre son plebiscitos sobre quién pregunta y no realmente respuestas de lo que está preguntando. Entonces, no me queda resonando. ¿Es realmente una muestra de madurez política de nuestra ciudadanía o no? Pero si nosotros vamos a ver los datos, por ejemplo, del Barómetro de las Américas, del APOP, ¿no? Vemos que todavía tenemos una cultura política bastante incipiente, un poco madura, que está dispuesta a sacrificar la democracia, por ejemplo, en pro de bienestar o de seguridad, ¿no? Entonces, por eso no termino de comprender, ¿no? Yo creo que ojalá pronto tengamos datos de encuestadoras para ver cómo votó la gente y un poco tratar de dilucidar qué significa esta división del voto en esta consulta, ¿no? Claro, porque cuando te pones a pensar, a lo mejor esta es la primera consulta popular de lo que uno se acuerde, en que la gente votó respondiendo las preguntas y no calificando al presidente. Puede ser que sí, pero también te pones a pensar que las dos otras preguntas, las preguntas que perdió el presidente, hubo una movilización anti, eh, anti preguntas, anti esas dos preguntas. El correísmo, el sector indígena, el MPD o la Unidad Popular, algunos gremios de trabajadores que sin explicar muy bien todo, sino con meter más miedo, consiguieron un resultado electoral. Es decir, entonces parecería que la gente sí votó por la consulta, pero en las otras preguntas no votó por la consulta, votó por el miedo. Claro, sí, o podría ser una combinación de ambas cosas, ¿no? Claro, Un claro. desgaste de la popularidad del presidente sumado a una campaña de miedo, como tú has dicho, ¿no? Porque se hacía pensar a la gente que en un caso, perdíamos soberanía, y en el otro caso, pues se iba a precarizar las relaciones laborales, ¿no? Como si el contrato por horas fuera peor aún que tener los índices de trabajo informal que tenemos en estos momentos en el país. Pero bueno, ya esa discusión ya es agua pasada, pero eso podría haber incidido en esa. Entonces podría ser la combinación de las dos cosas, ¿no? Pero sí, o sea, siempre nos quedará la duda mientras no tengamos datos más certeros de cómo votó la gente, quiénes fueron los que votaron no en esas preguntas, y por qué, ¿no? Claro, vamos a ver hacia adelante, hacia lo que se viene, que el otro hito seguramente del presidente Noboa será la elección de febrero. El presidente, creo que lo que sacamos de conclusión es que el presidente tiene
capital político. No sabemos, eh, no exactamente el que tenía hace 2 meses, pero tiene. Se fortaleció en parte por lo que pasó en la Embajada de México, se debilitó un poco por la crisis eléctrica, se debilita un poco por sus broncas políticas, pero tiene cuerda. Sí, por supuesto, tiene un alto capital político, eso es innegable, pero esto puede perderlo rápidamente, ¿no? No hay realmente una garantía de que el capital político se mantenga si es que, por ejemplo, continuamos con la crisis energética, ¿no? Eh, el déficit fiscal es altísimo, de estos 4.000 millones que se ha hablado con este nuevo acuerdo con el FMI no son de desembolso inmediato. Hay que cumplir una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que va a poner el FMI para hacer esos desembolsos? ¿No? Es probable que dentro de esas condiciones esté la eliminación de los subsidios de los combustibles, por ejemplo, ¿no? Un tema muy delicado y que en el Ecuador pues genera muchísimo malestar, movilización social, sobre todo le da razones y combustible a las fuerzas más beligerantes como el correísmo y la CONAIE, y eso podría afectarle, ¿no? No digo que esté dentro de las condiciones, pero podría ser, porque realmente el tema de los subsidios de los combustibles es uno de los gastos más altos que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, lo que quiere el FMI es que el gobierno deje de gastar tanto. Y hay otros factores, el tema de la crisis energética que ya se anticipa que a pesar de que esté lloviendo, tenemos al menos 6 meses de esta situación, ¿no? La gente va a empezar a cansarse, esto afecta a la productividad, afecta en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, eso también puede incidir en una pérdida de popularidad. Si bien las preguntas ganaron y hay un mandato constitucional de que se aprueben los proyectos de ley dentro de la Asamblea, la Asamblea, ahora con una mayoría en contra del presidente, podría tratar de ponerle el pie o tratar de alguna forma estorbar para que las reformas no salgan como quiere el gobierno. Eh, Hay algunas cosas que debe enfrentar en este cortísimo tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de menos de un año y la campaña ya empieza este mismo año, a fines de año, ¿no? Entonces, de estas cosas se va a agarrar la oposición, evidentemente, para hacer campaña en contra y tratar de que el presidente no sea reelegido. Entonces, sí, cuenta en este momento con un alto capital político. Estas dos preguntas son muestra de esa pérdida de capital política. Si hacemos una correlación con las encuestas últimas, podemos ver que sí, que el presidente ha perdido capital político y rápidamente en el último mes al menos, ¿no? Ha perdido credibilidad y apoyo. Entonces, la pérdida en esas dos preguntas puede ser el reflejo de eso que puede ir acentuándose en los próximos meses, ¿no? También tomemos en cuenta el tema del IVA, ¿no? Que sigue alto y que probablemente no cambie durante este periodo, ¿no? Por el déficit inmenso que tiene el Estado. Claro. Son las 8:53, estamos hablando con Arturo Moscoso, es abogado, es analista político, es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional también, ¿verdad? Así es, Milton. Hay otras cosas que están pasando en la política y que son retos para el gobierno, porque la Asamblea se ha quedado solo. Después de la embajada, de la irrupción en la embajada mexicana, el correísmo le declaró la guerra, el Partido Social Cristiano también anuncia que no van más con la alianza, tiene que reconfigurarse el bloque oficialista y encima se pelean con Construye. Entonces están solos. Eso un poco no se entiende, ¿no? Porque uno en la lógica de cómo se hace la política, ok, me peleo con unos socios, pero me busco otros, ¿no? Y quizá el socio más interesante o más natural que hubiera podido tener el gobierno hubiera sido Construye, ¿no? Y de pronto, pues, se pelea con todos, ¿no? Se pelea con el correísmo, se pelea con Construye. El Partido Social Cristiano está con una posición un tanto ambigua, a pesar de que tienen ahí a Torres todavía colaborando en el gobierno. Entonces, claro, ¿cómo va a lograr gobernar durante este año que todavía queda del periodo presidencial, ¿no? Entonces, y lo que te decía antes, ¿no? El tema de la aprobación de las reformas
que tiene que aprobarse por mandato constitucional a través de la consulta. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? La Asamblea, si bien no puede no aprobar esa reforma, sí puede tratar de retrasarlas lo antes posible. Y la gente, y esto pasa mucho en las consultas, estará esperando resultados inmediatos de lo que votó, ¿no? La gente quiere, bueno, ok, ya votamos, sí, ya te apoyamos, ahora sí, pues danos resultados, ¿no? Y aunque las preguntas se logran implementar inmediatamente, resultados rápidos no los va a tener. Además, no son preguntas que realmente vayan enfocadas a, a- a inmediatamente a disminuir los temas de A inseguridad. solucionar no mucho. Ajá. No es que después de la reforma de la extradición, a la ley de extradición, vamos a extraditar a todos los delincuentes del Ecuador. Eso no va a suceder, ¿no? Y probablemente algunas personas están pensando eso, ¿no? Ni siquiera tenemos nombres extraditables de ahorita, no tenemos un pedido formal de alguien que deba ser extraditado a los Estados Unidos para que se lo juzgue, por ejemplo. Entonces, Ah, ah, ajá. todo eso puede afectar, ¿no es cierto?, el tema de cómo se van a llevar adelante las reformas. Si el presidente empieza a perder popularidad, a los grupos de la Asamblea no les va a convenir hacer acuerdos con él, más bien les convendrá que le vaya mal para tener oportunidades en las próximas elecciones. Ahora, el gobierno empieza, el presidente Novoa empieza de alguna manera a reconfigurar su gabinete después de la consulta. Pero en el tema político, que es donde necesita fuerza, nombra a una persona que 9 días después de haber sido nombrada, no se lo ha visto. Se llama Michele Sensi, el ministro de Gobierno. Él se supondría, pues, que es el llamado a mantener las relaciones políticas, a rehabilitar las relaciones políticas o a construir otras, pero ni siquiera se lo ve, am, a menos que lo esté haciendo calladito y que después presente resultados, que también puede pasar. O Esteban Torres, el hombre de las relaciones políticas. Bueno, justamente ese es el problema con este gobierno que genera más dudas que certezas siempre, ¿no? Es un gobierno muy opaco en el tema de la comunicación, muy opaco en lo que está, en lo que hace. Entonces, realmente no se entiende, por ejemplo, que haya un ministro de gobierno que no aparezca en ninguna parte, ¿no? Porque por lo menos la ministra Palencia algo de presencia tenía, ¿no? A pesar de que tampoco comunicaba tan bien, pero bueno estaba ahí, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cuál es el empeño, por ejemplo, de mantener ministros que realmente no están capacitados para su puesto, por ejemplo, ¿no? Como ha demostrado claramente la ministra de Turismo. O el hecho También. es, este hecho también que llama muchísimo la atención de querer reformar la ley para que pueda ir una embajadora que no cumple con los requisitos de edad a un país. O sea, esas cosas no se entienden. Es un capricho del presidente. El presidente no acepta razones y quiere imponer siempre su voluntad más allá de lo que diga la ley. Lo de la Embajada de México, por ejemplo, nos deja un grave precedente sobre eso, ¿no? Si la ley no me gusta, pues me la voy a saltar o la voy a ajustar a mis necesidades, ¿no? Quiero que esta señora o señorita sea embajadora en Estados Unidos y pues si hay que reformar la ley, la vamos a reformar. O sea, eso nos da un mensaje bastante negativo más bien de la forma de hacer las cosas por parte del gobierno, ¿no? Bien, 8:59. Tenemos que terminar. Gracias, Arturo, por habernos, como siempre, acompañado con tu opinión. Buen día. Gracias, Milton. Un abrazo.